Hola con todos. Bueno, nosotros somos los residentes de nefrología de aquí en Barcelona. Mi nombre es Juan León Román. Soy residente de tercer año del Hospital Valdebrón. Y yo soy Verónica Coll, residente de tercer año de la Fundación Puigverd de Barcelona también. Pues muy bien, entonces vamos a darles un panorama de cómo es la nefrología aquí en Barcelona. En primer lugar, como ya todos saben, es una especialidad bastante médica. Si bien tenemos áreas de intervencionismo, depende del hospital donde tú vayas, puedes hacer biopsias renales, puedes poner catéteres de diálisis permanentes, pero la mayoría realmente podemos poner catéteres percutáneos, que esos son para diálisis urgentes, y por el resto realmente es una carrera bastante médica en la cual vas a tener muchísimo conocimiento o un amplio conocimiento de varias áreas de la medicina. Sí, yo creo que es una especialidad bastante completa porque además de ser muy bonita, tiene muchos campos de manejo. Tenemos la patología glomerular, que se diferencia muchísimo de la patología de diálisis. Dentro de la diálisis tenemos la hemodiálisis, diálisis aguda, que son en pacientes críticos, y diálisis peritoneal. Tenemos trasplante, que también es una especialidad súper bonita. Y tenemos las patologías hereditarias. Yo creo que son los 4 grandes grupos donde se puede clasificar. Y esto te da bastante campo a nivel de desarrollar la nefrología y poder investigar sobre esto. Creo que es una especialidad, como decía, completa por este sentido, y que aparte puedes añadir la parte de intervencionismo. No todos los hospitales tienen este fuerte, pero también hay hospitales que hacen biopsia renal, los nefrólogos, que bueno, también tiene esa parte pequeña quirúrgica que puede influenciar un poquito. Pues sí, entonces si quieres vamos con el tema de las rotaciones. Perfecto. Sí, bueno, en mi hospital, en el Hospital Valdebrón, lo que se hace es un año de rotación externa, que significa rotación de infecciosas, urgencias, medicina interna, cardiología, varios servicios. A partir del segundo año incluye rotaciones de 6 meses cada una. Comenzamos con diálisis y con nefrología clínica. Después tendremos el tercer año en el cual tiene 6 meses de rotación en trasplante. Viene un periodo de unas rotaciones cortas, que son 2 meses en diálisis peritoneal, 2 meses en rotación externa en el centro donde tú quieras ir, ya sea nacional o internacional, y tienes anatomía patológica 2 meses. El último año lo hacemos como consolidación para 6 meses de nefrología clínica y 6 meses de trasplante. Eso más o menos en términos generales, como son nuestras rotaciones. Sí, nosotros rotamos también el primer año un poco de medicina interna. Medicina interna se divide tanto en urgencias, unidad de estancia corta, geriatría y medicina interna como tal. Rotamos por cardiología también, endocrino, y yo creería que ya. Venimos a la Puigverd, empezamos a rotar por nefrología clínica, hacemos también un periodo de urgencias porque tenemos unas urgencias propias al ser un centro monográfico, y rotamos 3 meses en la UCI para hacer toda y tener más contacto con la patología de agudos. Ya en segundo año en tercer año hacemos también nefrología clínica y diálisis. Dentro de la diálisis pasamos nuevamente por diálisis agudos, por hemodiálisis y diálisis peritoneal. Y en cuarto año, el último año, hacemos los 6 meses de trasplante, aunque tenemos contacto con trasplante desde el primer momento porque cuando hacemos las guardias pues ya estás en contacto Mm, con el receptor directamente, y el resto son de consultas externas, tanto hereditarias, glomerulares, trasplantes, etc. Pues sí, si quieres vamos al día a día de un residente de la especialidad. ¿Quieres comenzar tú primero? Sí, bueno, el día a día del Vamos. residente de la especialidad yo creo que se asocia mucho también a la parte del horario y de cómo funciona, pero yo creo que el contacto en general, por lo que hemos conversado con otros compañeros, es que tienes primero bastantes sesiones asistenciales y académicas. Por lo menos en la Puigverd solemos tener sesiones diarias en la mañana a primera hora. En Cataluña solemos enterar de 8 y el horario es hasta las 5, que eso es algo que no es tan beneficioso para muchos, pero es muy beneficioso a nivel de aprendizaje. Y comenzamos con estas sesiones asistenciales. Posterior a las sesiones asistenciales ya nos dirigimos directamente al área donde estemos rotando, y pasamos visita en el caso de que tengamos pasar, en caso de que estemos en nefrología clínica o en trasplante, damos altas y demás, lo típico de una planta habitual. Cuando estamos en diálisis pasamos los turnos de diálisis, sobre todo el de primera hora y el del mediodía.
Y cuando tenemos que ir a la UCI, vamos y hacemos un contacto en el hospital de San Pau, tanto de UCI como semicríticos o pacientes que tengamos ingresados allí que ameriten hemodiálisis. Pero el día a día yo creo que se basa en el contacto con un paciente crónico, que esto es algo que te da seguimiento a un paciente, contacto directo con él y un manejo bastante estrecho entre el paciente y familiares y nosotros, que también creo que es otra pregunta que se podía unir al día a día en nuestra residencia. Y nada, es ir uniendo un poquito a poco de todo lo que tenemos de las áreas de nefrología. Pues sí, realmente a mí también es bastante parecido. Comenzamos a las 8:15, que se comienza el pase general de nefrología, de los ingresos, de las incidencias que ha pasado durante la guardia. Después, depende de dónde estés, ya sea en trasplante o en clínica, pasas la planta, ves cómo están los pacientes, pides las pruebas complementarias que sean necesarias. Si estás en diálisis peritoneal, tendrás un día a la semana que son las consultas de diálisis peritoneal, después te encargarás de accesos vasculares, y si es que estás en diálisis, tendrás tu recorrido en todo el hospital, ya sea los pacientes hospitalizados con diálisis crónica, o también el recorrido de la UCI, que estamos en contacto estrecho con nuestros compañeros de cuidados intensivos. Eh, Tenemos también sesiones. Nuestras sesiones generalmente o son por la mañana los días jueves, o ya son más tirando para la tarde, que serían cerca de las 3 de la tarde, que serían los lunes, miércoles y jueves. Tenemos una sesión igual general de todos los pacientes y de las altas, que son los viernes. Y de la misma manera, o sea, se comienza a las 8, terminamos a las 5. Habrá un día puntual en el cual tendremos muchos pacientes, que eso puede pasar, que a las 5 puede que sea una hora un poco justa de irte, pero bueno, esos son días puntuales que pueden pasar. Creo que Y cualquier creo que pasa en especialidad, todos los hospitales, que exactamente, siempre que estés exactamente, haciendo la residencia, no solo en sí, nefrología, sino en cualquier especialidad, en yo todo creo hospital. que, o sobre todo en las médicas, suele a veces Bueno, pasarte un poquito de la hora. y además tomar en cuenta que nuestra especialidad es muy bonita, como lo dijiste, pero es bastante compleja, porque abarca Sí. mucho tipo de patología y mucho tipo de paciente. O sea, tenemos el trasplantado, tenemos el de diálisis, tenemos el de diálisis peritoneal, el crítico, el agudo, el crónico, el acceso vascular. Entonces, todo Y está además son aquí. pacientes, para complementarte, que de base ya son pacientes complejos, porque el estar con una enfermedad renal crónica ya predispone a que tengas mayores factores de riesgo cardiovascular y demás, entonces no estamos tratando con Claro, el típico paciente sin ninguna otra patología, solo enfermedad renal. Pero también tenemos los pacientes chulos de enfermedad renal aguda, que no tenían absolutamente nada previamente y te debutan con esto, que es bastante interesante. Por cierto, no lo hemos sí. dicho, pero pueden ir preguntando lo que quieran a medida que vamos hablando y vamos respondiendo sus dudas sin ningún Sí, problema. lo pueden ir escribiendo y ahí lo vamos leyendo. Entonces, ahí vamos con las guardias. Bueno, con respecto a nosotros, las guardias son entre 4 a 5 guardias al mes. Se libran todas las guardias. Y bueno, son guardias difíciles, son un poco pesaditas, porque sea como sea, el riñón es bastante complejo. Hay muchas especialidades que te van a pedir bastante ayuda, ya sea en trastornos de equilibrio ácido-base, hiperpotasemias, hipornatremias, y que realmente todo esto te da mucha confianza al momento de poder estudiarlo, al momento de poder tratar, al momento de ver cómo ha sido la evolución al tratamiento que tú has puesto o al diagnóstico que has instaurado. Entonces, yo siempre digo, por más guardia fea que tú tengas, esas guardias son las que te enseñan de la vida y te enseñan muchísimo de la especialidad. Y salir a la mañana siguiente diciendo, lo has hecho de esta forma, qué puedes aprender, qué puedes mejorar, realmente es un conocimiento extremadamente valioso que tendremos que tomar en cuenta cuando las hagan. Sin duda. Sí, nosotros es igual, solemos hacer 4 o 5 al mes. Hay momentos puntuales que hemos hecho 7 como tope, pero han sido momentos muy puntuales. Las guardias las libramos, salvo las de los sábados, que aún estamos en ello, pero estamos por librarlas. Y realmente es eso, es una experiencia que para nosotros también hacemos guardias a partir de R2 solos con un adjunto localizable. Como es un centro monográfico, tenemos varias camas de hospitalización de nefro y también tenemos las interconsultas de San Pau, que es lo que comentaba previamente Juan, que obviamente todas las especialidades siempre tienen que consultarnos algo y tenemos que ir constantemente a hacer interconsultas. Son difíciles, pero estoy de acuerdo contigo. Todo
digamos, el desarrollo para luego poder ser un buen profesional y desenvolverte mucho mejor en el ámbito de la nefrología cuando tengas que estar solo realmente. Yo creo que también una guardia de nefro jamás te vas a cansar. O sea, puede que te canses de estar cansado físicamente, pero digamos, de aburrirte en una guardia, es que vas a tener un sinfín de patologías, todos los Es que pacientes es son eso. diferentes. Te viene un paciente agudo que no tienes ni idea qué tiene, pero ves una urea de 500, una crea de 10, un potasio de 7. Entonces, todo eso le da muchísimo, no sé, adrenalina, felicidad, todo a la guardia. O sea, el hecho de poder diagnosticarlo o intentar, bueno, diagnosticarlo no, sino más bien hacer el proceso diagnóstico de entrada Orientación. y que después igual lo tendremos en la planta, porque estos pacientes ingresan a cargo de nefro, ya sea la enfermedad que tengan, y ya miraremos después cuál fue el diagnóstico definitivo. Sí, yo creo que has dicho una palabra clave, que es que no te aburres, porque realmente yo creo que eso entra dentro de lo bonito de nefrología, que es cero monótona. Es una especialidad que es que tienes infinidad de orientaciones diagnósticas, de presentaciones clínicas y de manejo. Entonces, realmente esto lo hace muy interesante, aparte de que, como ya habrán visto todos en la carrera, por supuesto es una entidad bastante compleja por todo lo que implica el sistema de los túbulos, la absorción tubular, la función del glomérulo, cómo se correlaciona esto con todo el cuerpo, el cardiorrenal famoso que vemos. O sea, creo que realmente es una especialidad bastante compleja, bonita e interesante. Sí. ¿Y tú cómo A ver, pensarías de qué es la relación médico-paciente y de los familiares? yo creo que eso es algo que era lo que comentaba antes, ¿no? Que es un paciente crónico al que le haces un seguimiento durante mucho tiempo. El seguimiento se vuelve más estrecho a medida que evoluciona su enfermedad renal, sobre todo hablando en pacientes con enfermedad renal crónica, y eso te mantiene en estrecho contacto con estos pacientes y con sus familiares. Entonces la relación médico-paciente en este aspecto yo creo que es bastante positiva. Si te gusta el contacto con el paciente, sin duda es una muy buena especialidad para ello. Y yo creo que está dicho básicamente eso. No sé si quieres añadir algo más. Sí, que sí, como dices, tendremos una relación bastante estrecha. O sea, incluso si tienes un paciente que lo recibes de forma aguda, y esto me ha pasado, por ejemplo, en 3 circunstancias, que recibo pacientes con criterios de diálisis por una lesión renal aguda de entrada en urgencias. Vi cómo fue su progreso, o sea, diagnóstico, su tiempo en diálisis, después en el proceso del trasplante renal de un donante vivo. Lo vi después del trasplante y ahora los vamos siguiendo a través de las consultas. Y son pacientes que tú ya los miras y que tú los seguirás en un contacto tan estrecho que te llevarás después con ellos, aunque cierta parte decimos que somos muy apegados a los pacientes, pues que realmente ellos confían muchísimo en nosotros. Si alguien les va a hacer algún acto quirúrgico o algo por el estilo, no le van a preguntar al de cabecera, le van a preguntar al nefrólogo si es que quitarle este medicamento está bien o si es que lo hizo bien o de otra manera. Entonces, realmente los pacientes y los familiares confían muchísimo en nosotros porque realmente estamos muy apegados a ellos. Es así, completamente es así. Yo creo que podríamos tocar ahora también el punto de los cursos y congresos, que Sí, realmente es algo que por el COVID se ha retomado básicamente este año. Los teníamos, pero los teníamos online y hemos vuelto por suerte nosotros a vivir lo que es los cursos y congresos presenciales. Realmente la Sociedad Española de Nefrología tiene muy bien organizados muchos cursos dirigidos para residentes en cada año específico que favorecen a tu formación y no solo para residentes, sino luego para los especialistas ya como tales. Siguen habiendo cursos de formación continuada que están bastante bien, que siendo socio de la CEN ya simplemente tienes acceso a estos cursos. Existen varios congresos y normalmente, bueno, hasta el momento no he tenido mucha experiencia porque como les digo, lo del COVID había hecho que estuviésemos un poco ujú. retrasados en este tema, sobre todo nosotros que somos R3 y hemos estado a la mitad de la residencia en este proceso, pero, pero hasta ahora los cursos que hemos tenido este año o que están por venir, nosotros hemos contado con financiación para ello de parte de sobre todo de las farmacéuticas y en algunos casos de los servicios. Sí, es verdad.
Es que, y además habrá muchísimos cursos que además de la CEN, que como lo has dicho, que está bastante bien montado, que son más bien cursos basales para La poder catalana tú también. partir. Tanto la catalana también tiene, y también van saliendo de vez en cuando de las mismas empresas, van saliendo cursos, ya sea de accesos vasculares o de inmunosupresión, que realmente yo creo que todos los servicios van impulsándote para que entres y para que también te actualices un poco más de la medicación. Y realmente yo creo que es un aprendizaje continuo que tenemos la facilidad por ya sea de tanto del hospital o como de la empresa que nos ayudan para seguir actualizándonos. Sin duda, sin Después duda. tenemos la salida laboral. Pues este yo creo que es un punto bastante bueno para nosotros que pocos se dan cuenta. No sé si piensas igual. Sí, pienso, Porque, o sea, es que siempre vas a tener trabajo porque siempre va a haber un centro de diálisis que te necesite, exacto, así eso no quiere que sea lo que te dediques. Yo creo que tenemos exactamente. bastante salida laboral en este aspecto y como decía previamente, el campo es tan amplio que igual puedes conseguir luego en diferentes campos, si no es un centro de diálisis, en un área de trasplante, en nefrología clínica, en hereditaria, en diálisis en un hospital. Pero trabajo por los centros de diálisis, creo que tendremos casi que trabajo garantizado. Además, cada vez hacen falta más nefrólogos porque la enfermedad renal crónica cada vez es una enfermedad más prevalente y bueno, haremos cada vez más falta, yo creo. Es que los centros de diálisis, o sea, como sea, a veces no disponen de su totalidad de personal de nefrología. Entonces, más bien nosotros tenemos una amplia disponibilidad e incluso no solo nacional, sino también internacionalmente. Faltan nefrólogos en el mundo. Literal, literal. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. A ver, Tenemos lo de la subespecialidad. Bueno, este creo que depende del centro, yo creo, pero tanto un título como subespecialista, bueno, sinceramente, yo en mi hospital no lo tenemos tanto como así. Más bien, claro, te podrías orientar un poco más como a diálisis o como a nefrología clínica o como a trasplante, pero así como una subespecialidad, puedes yo hacerla, creo eso que, sí. o sea, no Mm, tienes la necesidad de hacerla quizás mm, porque es eso, porque al final en el trabajo no existe una nefrología global, sino que te dedicarás a un área en específico y en concreto, pero sí existen muchas personas que hacen fellow y se dedican precisamente a esta área de subespecialidad porque han hecho esto. En mi hospital sí que tenemos hoy en día áreas bastante, o personas que se han dirigido bastante y se han subespecializado en estos sentidos, o sea que por querer hacerlo lo puedes hacer perfectamente y dedicarte a esto luego y yo creo que incluso hacerlo te puede generar ventajas en un futuro para decantarte por un lado u otro, pero no es necesario tampoco. claro. Y además o sea, si te haces digamos, muy especialista en trasplante, igual vas a ver diálisis en algún momento, Sin duda, igual sin vas a duda. seguir viendo patología glomerular o túbulo intersticial. Y de la misma manera, porque también algunos trasplantados ya pierden el injerto, pues volverán a diálisis. Entonces, todo al final vas sabiendo, así que también estoy de acuerdo contigo. Sí. Entonces, ¿tú qué dirías de 3 puntos fuertes y 3 puntos débiles de nuestra especialidad? Mira, yo creo que los puntos fuertes o positivos, por decirlo de alguna manera, es que es una especialidad bastante compleja, como lo hemos dicho desde un primer momento, pero al ser compleja la hace bonita e interesante, es una especialidad con la que no te aburrirás, con la que siempre va a ser un reto el diagnóstico y el manejo del paciente, porque además hay muchas cosas que todavía no tenemos un manejo establecido y que cada vez están avanzando más hacia positivo, pero que seguimos aprendiendo sobre la marcha del manejo de nuestros pacientes. Creo que el tener el contacto con el paciente estrecho, sobre todo si tienes esta afinidad por querer tener un paciente crónico, manejar este paciente crónico a lo largo del tiempo, yo creo que esto es ventaja de poder hacerle un seguimiento en el tiempo a un mismo paciente, ver cómo va evolucionando, saber realmente en qué acción o en qué momento puedes actuar tú para mejorar o canalizar las cosas de una manera diferente y eso es algo
positivo y estás en contacto muy, muy estrecho con el resto de especialidades, por lo que yo siento que te mantienes también bastante activo siempre en el resto de la medicina. No somos la típica especialidad que se especializa en nefrología y se le olvida el resto, sino todo lo contrario. Creo que somos de esa especialidad que puede saber un poquito de todo e incluir un poquito de todo dentro de nosotros, bueno, dentro de nosotros mismos. Y de parte negativa, pues que es una especialidad sacrificada, pero como muchas médicas yo creo, y que al ser sacrificada necesita de tiempo. Como residente necesitas, bueno, en nuestro caso, y creo que es el tuyo también y la mayoría de nuestros compañeros por lo que hemos hablado entre nosotros, necesita de bastante inversión de tiempo y dedicación. Y capaz a la gente que le gusta el tema de quirúrgico mezclar un poquito más, prácticamente no tienes contacto con eso, que podría ser como la desventaja si alguien lo ve así. Y no sé qué otra desventaja decir, que no sé si se te ocurre algo. Yo creo que, bueno, agregaré solo una desventaja, pero que realmente es algo que no podemos hacer mucho. Que como es una carrera tan... Ay, o si no, tenemos una pregunta. Fuera de los centros privados de diálisis, ¿cómo es la salida laboral una vez terminada la residencia? Hay bastante salida laboral. Sí. Sea como sea, ya sea en centros o de diálisis o centros privados, faltan nefrólogos y también a nivel de institutos de sanidad también hace falta gente. Entonces, si bien nosotros decimos como algo, una salida rápida o pronta al centro de diálisis o a los centros privados, es porque realmente cuando te gradúas tienes una oportunidad dentro de un mes para tener el acceso al trabajo. Quizás el otro tarde un poquito más, pero sea como sea, hay puestos de trabajo. Yo creo que el otro depende mucho también del año donde termines y de las posibilidades que hayan en ese momento, pero yo creo que también está habiendo como una ola de recambio a nivel de los grandes especialistas que, bueno, como en todos los servicios comienzan procesos de jubilación y demás y vas a tener oportunidad laboral. Probablemente, como en cualquier especialidad, tener un contrato fijo en sanidad pública, obviamente es más difícil que coger un trabajo temporal, pero sinceramente por experiencia de mis antiguos compañeros, yo creo que siempre hay posibilidad laboral y hay muy buena movida laboral y oferta laboral en este sentido. Y como decíamos, si no, tiene siempre la alternativa de los centros privados y de los centros de diálisis. Y además también una vez que tú te gradúes aquí en Cataluña o en Barcelona, si te quieres ir también a otra comunidad, también te acogen con los brazos abiertos, porque de aquí saldrás muy bien preparado, así que... Yo estoy de acuerdo contigo, sí. Lo que te iba a decir era la otra, el otro punto débil que yo, esto lo había pensado ya, y creo que no soy el único que lo ha pensado, que hacer una especialidad tan compleja que involucra muchísimos pacientes y muchos tipos de pacientes, que bueno, quizás 4 años nos quedemos cortos de especialidad, porque cardiología, oncología, que claro, también tienen bastantes tipos de pacientes. Yo creía que si nuestra carrera durase 5 años, estaríamos un poco mejor con el tema de darle un poco más de tiempo al aprendizaje. Sí, hay mucho Saldrán que aprendiendo, abarcar sí, en poco tiempo. exacto. Saldrán aprendiendo, sea como sea, de lo saldrán aprendiendo, pero quizás un poco más despacio sí sería también bueno y los 5 años sería lo óptimo realmente. Que eso sería algo más por agregar lo de los 3 puntos débiles. Pero por el resto yo también veo más bien puntos fuertes, que es una especialidad muy bonita, tendrán muchísimo conocimiento y estoy de acuerdo contigo que seremos del centro, bueno, no por decirlo así, espero que no me escuchen los cardiólogos, que somos del centro de muchas especialidades y que estamos en un íntimo contacto con cuidados intensivos, cardiología, con los neumólogos, con los digestólogos, realmente con muchos de ellos. Y también por el resto es que el contacto con pacientes, con familiares, el día a día con los adjuntos y adjuntas, o sea, con el personal de enfermería en general, todo esto realmente hace que vale mucho la pena la especialidad.
Yo realmente cuando Sí. voy al hospital voy feliz, saludo a todas las personas porque al final ya hemos llegado a ser compañeros y Como amigos. una familia, sí. Exactamente. Sí, Y yo esa creo que familia es que... eso también. Es una especialidad donde no hay, bueno, en nuestro servicio al menos, y creo que también es lo que he escuchado en el resto, no hay tanta separación entre adjuntos residentes, somos muy cercanos y siempre ha existido tanto el impulso a nivel de ayudarte a investigar, a estudiar y demás, o de acompañarte al día a día para enseñarte, y eso es algo que también se agradece cuando eres residente. Y además que siempre te impulsan a, como dices, tanto investigación o si no, mira, lee este nuevo artículo para que te actualices en este punto, o si no, te van guiando. Yo creo que eso es lo mejor de nuestra especialidad, porque al ser tan Sin duda. compleja, siempre necesitamos así las cabeceras de todas las partes de nefrología clínica o de trasplante o de diálisis para poderte guiar un poco de todo y sobre todo crear conceptos básicos, buenos y fuertes para así poder entender muchas cosas a la larga. Sin duda. No sé si tiene Después, alguna otra pregunta. ¿en qué momento mano, volverías a escoger esta especialidad? Sin duda, sin duda. La volvería a escoger muchas veces. Bueno, no va a volver a ser repetitiva, pero yo creo que además es una especialidad que te enamora con el tiempo. O por lo menos conmigo lo ha hecho. Lo que te podía haber gustado de entrada, yo creo que te gusta más, te parece más interesante, vas descubriéndole como más chicha a la especialidad a medida que avanza el tiempo y yo sin dudarlo la elegiría nuevamente. Sí, yo también. Yo al comienzo realmente me había gustado mucho porque estudiando el trasplante y todo esto decía, me atrae mucho esto. Entonces, pero cuando ya comencé a rotar por diálisis y todo esto veo que también la diálisis es una cosa maravillosa. Entonces, Sí, sí, sí. al igual que en nefrología clínica, o sea, realmente es una especialidad a las que no te vas a aburrir porque si es que ves un tema y dices, bueno, me gusta, pero quizás otro te encante, pues tienes una facilidad no solo para profundizar más del tema de ese tema que te guste, sino incluso si te quieres ir a rotar afuera o rotar en otra parte de España para profundizar conocimientos y todo, pues tienes toda la opción y realmente incluso hasta la sociedad de nefrología te apoya para estas cosas. Hay mucha gente que se va para al extranjero para hacer los fellows o para hacer un poco más de investigación y estos son o 6 meses o un año o incluso hay de 2 años, entonces tienes todo este margen de opción de E ayudas y incluso todo para hay mejorar. becas que soportan todo esto y que te ayudan, precisamente promueven que puedas formarte más. Sí. Y por último, ¿algún consejo respecto a a la especialidad? A escoger la especialidad creo que es. ¿Algún consejo a la hora de escoger la especialidad? Yo les diría que se visualicen haciendo lo que quieren elegir, que se visualicen si realmente les gusta una especialidad médica, si les gusta una especialidad quirúrgica, si les gusta el contacto con un paciente estrecho o no les gusta tener contacto con el paciente. Esto es lo clave para decidir primero. Y luego, siempre antes de elegir una especialidad, por el horario, por cuántas guardias se haga, por lo sacrificado que sean los años de residencia, yo creo que tienes que ponerle mayor peso a lo que puede significar esta especialidad para ti en un futuro, porque la residencia en nuestro caso son 4 años que pasan así y que esos 4 años luego quedan en el olvido y vas a dedicar el resto de tu vida a esto. Entonces tienes que hacer algo con lo que estés feliz y con lo que te llene. Nunca vas a saberlo al 100% si no has tenido un contacto estrecho con la especialidad y eso es algo que bueno, que aquí tenemos un poco en desventaja cuando no tenemos en el pregrado contacto con el paciente, pero tener claro si queremos una especialidad médica donde tengas contacto con un paciente crónico o que tengas un contacto estrecho y ameno con el paciente, que sea una especialidad bonita, compleja e interesante, que no te aburra, que tengas muchos campos de acción y que tengas buena opción laboral, nefrología es la especialidad que están buscando básicamente.
Pues sí, yo también creo lo mismo. Es que realmente sí, y realmente, si ustedes se ponen a ver, nefrología es un área tan amplia, con muchos conocimientos, y a la hora de escoger ya sea un hospital o alguna comunidad que ustedes hayan decidido, siempre piensen en qué hospital va a cumplir con los objetivos que ustedes quieren a la larga. Pues si es que un hospital trasplanta mucho, pues vayan allá para poder conocer más. Si un hospital hace un poco más de diálisis o hemodiafiltración, pues para allá. Un hospital de referencia de enfermedades glomerulares, pues para allá. Siempre escojan donde vayan a ser felices y donde sean felices logrando los objetivos que se han puesto, por más sacrificado que sea. Yo también estoy de acuerdo contigo porque son 4 años que pasan muy rápido y que viendo retrospectivamente tú dices, ¿por qué no hice más cosas cuando a veces podías querer haber hecho más cosas? Pero el tiempo pasa volando. Entonces, si Sin un duda. hospital te da la oportunidad de hacer lo que más puedas en estos 4 años, por más sacrificado que sea, después todo esto será una recompensa por todas las horas sacrificadas, las horas estudiadas, porque al final todo esto tiene muchísimo valor. Sin duda. Sí, yo creo que ya está todo dicho Mm. y aprovechen todo este tiempo que les queda antes de elegir para preguntar, para informarse, para acercarse si se pueden acercar a algún hospital, si está permitido y se lo permite el hospital, porque realmente también el sentirse a gusto en el área de trabajo es algo clave y fundamental cuando estás desarrollando la residencia. Entonces, ese trato con los residentes previos, así sea un pequeño rato, pero para preguntarles, para sentir cómo es el ambiente en cada hospital, para que les cuenten un poquito de cómo se desarrolla la especialidad, yo creo que es básico para poder avanzar en ello. No sé Ujú. si quieres ¿Tienen añadir algo alguna más. otra pregunta? Yo creo que voy a dejar mi mail, por si acaso aquí, si es que alguien tiene alguna otra pregunta. No sé si Laia Natalia, bueno, Isabel ya la conocemos. Dejo aquí solo escrito mi mail si es que tienen alguna otra pregunta. Que Lo dejaré yo también. sí. Y sin dudas, por favor, si es que quieren igual visitar ya sea un hospital u otro, nosotros ya nos vamos conociendo entre residentes, podemos ir gestionando, contactándoles todo para, mm, para gestionar una cita y así que se puedan conocer los hospitales y que puedan realmente tomar la mejor decisión que ustedes tengan y sobre todo conociendo lo que más se pueda. Les copio atrás el email porque me comí una letra sin querer. Yo les tuve que poner un poco separados porque si no mi J salía mayúsculas y es con minúsculas, así que Ya, no puedo eliminar el anterior, pero es el último email, mvcol@fundacionpuchver.es. Y lo mismo, si quieren preguntar cualquier cosa, con toda confianza, pregunten y a mí o en los emails que ya tienen del resto de residentes, pero pregunten, infórmense mucho y nada, el mayor de los éxitos. y a disfrutar estos meses que se los merecen después de pasar el vida, así que a disfrutar. Es así. Bueno, parece que lo habéis hecho muy bien. Aquí pone genial. O sea que seguramente es verdad cuando está por escrito. Pues nada, no sé si los asistentes tenéis alguna duda. Me extraña mucho porque os quedan todavía 5 minutos y no he tenido que decir os voy a cortar. No sé, lo habéis dicho genial, ya lo pone aquí. Pues nada, Juan, Verónica, encantada. Muchísimas gracias por vuestra ayuda para el Muchísimas gracias a colegio, ti, para Isabel. vuestros compañeros. Espero que os vaya muy bien. A los que habéis venido, se ha Isabel, creo cortado. que Perdón, sí, sí, se ha cancelado. Pues nada, os daba las gracias por haber asistido, a los que estáis fuera, a vosotros por haber venido a esta reunión y ayudar a todos y haberlo hecho genial. Ha quedado por escrito. Y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos.
Estaremos Perfecto. a vuestra disposición. Que os vaya muy Muchas bien y gracias, muchísima Isabel, y suerte. gracias Muchísimas gracias a ustedes. Biomédicos por esta oportunidad para todos los residentes. Que os Sí, vaya muy muchas bien y gracias. hasta pronto. Que pasen muy bien. Adiós, gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós.